Buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a desarrollar ejercicios de química tomado el día de hoy en el simulacro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a ver el primer ejercicio que nos trata de nomenclatura inorgánica, ¿no? Acá tenemos el óxido férrico, acá tenemos el cloruro de hidrógeno, ¿no? Hay que tener en cuenta que el HCl, ¿no?, puede presentarse de dos formas. Una puede ser en su forma acuosa y otro en la forma gaseosa. En la forma acuosa se va a formar un ácido, ¿no? Se va a llamar ácido clorhídrico, ¿no?, que es formado por ejemplo en el estómago, ¿no? Ácido clorhídrico. Y luego tenemos en estado gaseoso, que se va a llamar cloruro de hidrógeno. Entonces esas son las dos diferencias, las dos formas de presentarse, y depende su nombre de qué, del estado de agregación que tiene, ¿no? Acá tenemos el cloruro de hidrógeno. Ok, ahí tenemos el cloruro de hidrógeno y también el ácido clorhídrico. Entonces vamos a ir nombrando, ¿no? Nos vamos a quedar con el segundo, ¿no?, porque nos está pidiendo en estado gaseoso. Entonces con él nos vamos a quedar. Luego, el primero sería el óxido férrico, ¿no? No puede ser un anhídrido porque los anhídridos, por ejemplo, son sustancias o compuestos formados por un no metal y oxígeno, ¿no?, también llamados óxidos ácidos, ¿no? Entonces tenemos aquí el óxido férrico, ¿no? ¿Y por qué férrico? Porque estamos utilizando la mayor valencia del hierro, ¿no? Entonces vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar que es el óxido férrico, ¿no? El hierro, por definición, tiene, en el estado natural, tiene dos estados de valencia, ¿no? Ahí está, ¿no? El F más 2 y el F más 3. Entonces tenemos aquí los nombres, ¿no? Este se llama el ion ferroso y el otro se va a llamar ion férrico. Entonces, si queremos nombrar aquí con el ion ferroso, disculpen aquí, ion ferroso y ion férrico, ¿no? Ahí está, ion ferroso y ion férrico. Ok, tenemos el menor y el mayor. Ahora, para saber cuál de los dos compuestos es, vamos a hacer la respectiva distribución de los estados de valencia. Entonces acá yo tengo dos hierros y 3 oxígenos, ¿no? Acá la valencia del oxígeno siempre es menos 2, menos 3 por 2 sale, o 3 por menos 2 mejor dicho, sale menos 6, y para que salga 6 aquí, para que el estado de oxidación total sea 0, se debe poner la carga del hierro, que sería más 3, ¿no? Entonces ya tengo equilibrado, ¿no? 3 por 2, 6, menos 3 o menos 2 por 3 es menos 6, y 6 menos 6 sale 0. Entonces, como la valencia del hierro es más 3, nos estamos quedando con el ion férrico. Y al ser ion férrico, su nombre va a ser óxido férrico. Ok, ese es el primerito. El segundo es este, ya lo nombramos. Ahora vamos a seguir el tercero. El tercero es KH2, es un compuesto hidrogenado. Entonces, si repasamos la teoría, nosotros sabíamos que metal más hidrógeno nos da los hidruros, ¿no? Ahí está, hidruro. En este caso nos está pidiendo el nombre. Como es KH2, se llamará hidruro de calcio, ¿no? ¿Okay? KH2, ¿vale? O su nombre sería hidruro de calcio. Así de sencillo, ¿no? Hidruro de calcio. Y Na2SO4, ¿no? Na2SO4 es una sal, ¿no? Es una sal y vamos a ir a nombrarla, ¿no? El
SO4 es llamado el ion sulfato, ¿no? Ahí está, el ion sulfato. ¿Y por qué se llama el sulfato? Porque proviene del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces vamos a poner un poco más acá. Ahí está. Entonces tenemos el sulfato de sodio, ¿no? El sulfato de sodio es la unión del ion sulfato y el ion sodio, ¿no? El ion sulfato y el ion sodio, ¿no? ¿Ok? Entonces el nombre va a ser sulfato de sodio. Y bueno, volviendo a lo que decía antes, el sulfato viene o proviene del ácido sulfúrico y el ion sulfito va a poner o va a surgir del ácido sulfuroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta ocasión? Se está perdiendo los hidrógenos. Y al perder los hidrógenos sería de la siguiente manera, ¿no? SO4, como hemos perdido positivos, nos estamos volviendo negativos. Ahí está. De igual manera va a ser aquí, ¿no? SO3, 2 menos. ¿Ok? Si acá terminaba en ICO y acá oso, ahora la terminación va a cambiar. Acá el ICO se va a cambiar por ATO y el oso se va a cambiar por ITO. ¿Ok? Ahí tenemos los iones, ¿no? Sulfato de sodio, óxido férrico, cloruro de hidrógeno, o si viene en orden, ¿ya? Óxido férrico, cloruro de hidrógeno, hidruro de calcio y sulfato de sodio, ¿no? Entonces la respuesta es la clave A. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente, que es la número 90. Vamos a ir por la izquierda. Un grupo de estudiantes decide hacer una pila en la que los electrodos de cobre y zinc, siendo su diagrama Excel del siguiente. Dice que tiene este valor, 1,1 voltios, ¿no? Entonces para ello tenemos que saber que la reacción debe ser espontánea, ¿no? Ya que estamos hablando de una celda galvánica, ¿no? Así que tenemos que ver quién es el cátodo y quién en este caso es el ánodo, ¿ok? Para ver el ánodo, ¿ok? Vamos a ir al ánodo. Y en el otro caso va a ser el cátodo, ¿no? Los dos son placas metálicas que se unen, ¿no? En el proceso, por ejemplo, de la electrólisis, en el proceso también de las celdas galvánicas, ¿no? Entonces se forman esas placas metálicas, ¿no? Y en ellas se va a dar lo siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí. En el ánodo se va a formar la semirreacción de oxidación, mientras en el cátodo se va a formar la semirreacción de reducción. Por redox nosotros sabemos que en el caso de la oxidación se pierde electrones y en el otro caso en la reducción se gana. Por ende, acá tenemos el zinc que es 0, ha perdido 2 electrones y se transforma en zinc más 2. Y en el otro caso el cobre que es más 2 gana 2 electrones y se transforma en cobre 0, ¿no? Entonces ya tenemos las dos semireacciones, ¿no? Ya las tenemos. Entonces, base a ello, vamos a ir viendo las características, ¿no? En el ánodo siempre hay disolución, hay pérdida, ¿no? Pérdida o disolución, ¿no? En cambio, en el cátodo se conserva o gana. ¿Ok? Entonces, en el ánodo o se pierde o se comienza a disolver, ¿no? Y en el cátodo hay una conservación o aumento. Ahí está. Ahora, en base a eso vamos a ir viendo las alternativas. La 1 dice la semicelda de oxidación
es sin, ahí está, ¿no? Sin sólido, este 2 pasa al otro lado como suma, y acá está, y el sin más 2 se queda ahí a la derecha. La semicelda de reducción es cobre, ahí está el cobre, acá sería el cobre más 2, y acá sería más 2, y acá cobre sólido, entonces es falso, ¿no? No puede ser eso. ¿Por qué? Porque el orden está incorrecto, ¿no? Acá debería ser cobre más 2, no cobre 0, por ejemplo, ¿no? Entonces el orden está mal. Entonces acá es verdadero, acá es falso. Si hubiese sido de esta forma, ¿no? Cobre acuoso a cobre sólido, ahí hubiese sido verdadero. ¿Ok? Y luego tenemos aquí en el ánodo se observa la disolución del electrodo en el tiempo. Entonces se comienza a perder al disolver, ¿no? Entonces es verdadero. Siendo la respuesta entonces verdadero, falso, verdadero. ¿Ok? Entonces es importante la teoría en estos ejercicios, ¿no? Ahora vamos a seguir con la siguiente. ¿Ok? Dice, el proceso de protección catódica, el metal a proteger es el cátodo de una celda galvánica. La protección de tubos de hierro subterráneos se consigue poniéndolos en contacto con magnesio, con la finalidad de que éste se oxide más fácilmente que el hierro. Entonces te dan los potenciales de reducción y dice que es una, vamos a ver acá, es una celda galvánica, ¿no? Ahí está, ¿no? Es una celda galvánica. Y como toda celda galvánica, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es lo siguiente. En una celda galvánica, la reacción es espontánea. ¿Ok? Es entonces el potencial de reducción, o el potencial total, ¿no? Que debería ser, es la siguiente. Como es galvánica, es espontáneo. Vamos a poner aquí, espontáneo. Espontáneo. Entonces, como es espontánea, L debería ser mayor que 0. Y bueno, podemos ver o darle forma para que la suma de ambos dé mayor que 0, ¿no? Porque sabemos que la energía de la pila, ¿no? Es igual a, o el voltaje de la pila, mejor dicho, es igual a lo que se da en el cátodo más lo que se da en el ánodo. ¿Ok? Entonces acá vamos a resolverlo. Por lógica, aquí tenemos que cambiarlo porque los dos son de reducción y deberíamos pasar a uno de ellos a oxidación, ¿no? Entonces tenemos que coger cuáles de los dos vamos a cambiar la oxidación, ¿no? En este caso, para que me dé positivo, porque es la idea, para que sea galvánica, este de aquí debería cambiar, ¿no? Si él se vuelve positivo, ya sería mayor que el segundo. ¿Ok? Bueno, entonces lo vamos a cambiar. Quedando lo siguiente, ¿no? Acá sería magnesio, ya no acuoso, sino sólido. Cambiamos el sentido de la ecuación, ¿no? Acá sería magnesio, pero en estado acuoso, más, ¿más quién? Serían más 2 electrones, ¿no? Ahí está. Entonces, al cambiar el orden, ya esto se transforma automáticamente en oxidación. Ahí está, oxidación. Y como se da la oxidación, en el magnesio se va a dar, ¿qué cosa? El ánodo. Y en el hierro, que es reducción, se va a llamar en el cátodo. ¿no? Entonces vamos a hacer eso, vamos a ir viendo las alternativas, ¿no? En el cátodo el hierro se convierte en catión divalente. En el cátodo el hierro se convierte en catión divalente, no, es al revés, ¿no? El catión divalente se transforma en hierro, es falso.
En el ánodo el magnesio gana electrones. No puede ganar electrones, ¿no? En primer lugar, en el ánodo hay oxidación, pérdida de electrones y se oxida, ¿no? Entonces todo está mal, no gana electrones y no se reduce. En el cátodo el hierro metálico se conserva. Ese sí, ¿no? Hay una conservación en el caso del cátodo. ¿Dónde se consume? En el ánodo. Entonces ese sí sería verdadero. El potencial obtenido en la celda sería 2.81. Vamos a ver, ¿no? Esto es igual a el potencial de el cátodo más el potencial de ánodo. Ahí está, ¿no? Como lo hemos cambiado, sería 2.370 menos 0.44. Restando, vamos a ir a restar esto y nos da, a ver, 0, acá es 3 y acá sería 22, ¿no? Vamos acá a ver, acá sería 0, 3, acá serían 9 y acá sería 1, ¿no? 1.930. Entonces no es, ¿no? Tampoco. Y en el ánodo se gana un par de electrones. No, en el ánodo se pierden los electrones, ¿no? Porque se lo pasamos a restar y se pierde. Entonces la respuesta es la C, de casita, ¿no? Ahí está, la C. Es, en el cátodo el hierro metálico se conserva. Y ahora también ha venido química orgánica, ¿no? La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos, entre los cuales podemos observar la asparagina, la arginina, la fenilalanina y la prolina. Determina el valor de la verdad de las siguientes proposiciones, ¿no? Debido a su polaridad son solubles en agua. Acá podemos ver una clasificación de los aminoácidos, ¿no? Tenemos aquí los aminoácidos no polares. ¿Por qué no son polares? Porque tienen grupos, aquí por ejemplo CH y H, ¿no? Entonces en su cadena R, ¿no? Que es la que diferencia los aminoácidos, siempre se va a observar cadenas de carbono, ¿no? Siempre va a haber cadenas de carbono. En cambio en los polares vamos a ver elementos más electronegativos en la cadena R, ¿no? Entonces podemos ver que un aminoácido tiene la forma, ¿no? NH, que es el grupo amino, y ahí tenemos el carbono, así de carbono, y luego tenemos el grupo carboxilo, ¿no? Y acá hay un R. Ese R es el que diferencia cada uno. Acá hay un H, acá hay un metil, ¿no? Acá hay un ciclo, acá hay un isopropil, parece, ¿no? Acá igual, acá está el isopropil y acá sería isobutil, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de R, ¿no? ¿Ok? Todas esas R le coloreó de color azul. Entonces la pregunta en sí está algo ambigua. ¿Por qué? Porque la fenilalanina, que es un compuesto, y la prolina son apolares, entonces deberían ser hidrófobas, ¿no? Entonces vamos a ver que las apolares, ¿no? Apolares y polares, ¿no? Los apolares no les gusta el agua, ¿no? Son hidrófobos. Mientras tanto, los polares sí son y están dispuestos a ser disueltos por el agua, ¿no? Acá tenemos, acá no y acá sí, ¿no? ¿Ya? Entonces somos, se llama hidrófobo. Y mientras tanto los que les gusta el agua se llaman hidrofílicos.
¿ok? Hidrofílicos. Entonces ellos son los que toleran el agua, los polares, y ellos no. Entonces estos dos sí son polares, ¿no? Porque en su cadena tiene el grupo del nitrógeno, ¿no? Y este en su cadena R tiene el grupo oxígeno. Entonces sí son polares, ¿no? Entonces, dadas las circunstancias, podemos marcar que es verdadero, pero solamente por ellos dos, ¿no? Porque estos dos últimos son apolares y por ende son hidrófobos, no son solubles en agua. Segundo, la asparagina contiene un grupo amida en su estructura. Vamos a enfocarnos en la asparagina, ¿no? Acá vamos a desarrollar su forma vertical, ¿no? Acá tenemos CH, ya primero la parte de la derecha, esta CH, ¿no? Al costado, ¿quién está? El NH3+, ¿no? Acá está 1, 2 y 3, ¿no? Está cargado positivamente. Luego tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Acá está el NH3, acá tenemos el CH y acá tenemos el grupo carboxilo, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí no está el OH, ¿no? Le han reemplazado. Entonces vamos acá a borrar y lo que vamos a poner aquí es lo siguiente. Acá el H, ¿ya? Este CH es este CH, ¿ok? Y al costado del CH está el CO doble enlace y con el O. Ahí está. ¿Y por qué está con negativo? Porque ha perdido un hidrógeno, ¿no? Acá era NH2 y le ha agarrado un hidrógeno a este grupo, ¿no? Ahí está, queda carga positiva y carga negativa. Y luego de ello baja y se va a transformar y se va a convertir a eso, ¿no? CH2, le sigue el grupo CO y ahí termina en NH2. Este grupito de acá, este grupito se llama amida, con D, ¿ok? Amida. Es CO doble enlace unido al NH2, ¿no? Entonces tenemos aquí el grupo amina es verdadero. La fenilalanina es el ácido 2-amino fenilpropanoico, ¿no? Entonces vamos a ir a nombrar a la fenilalanina. Bueno, vamos a ir a nombrarlo, ¿no? Acá es 1, ¿no? Siempre se comienza de carboxilo. 1, 2, 3, ¿no? El 2 sería, este prefijo sería amino, ¿no? Está utilizando como, en este caso está actuando como sustituyente, ¿no? El grupo amino. ¿En qué carbono cae? En el 2. Ahí está, ¿no? 2 amino. Y de ahí en el 3 cae el fenil, ¿no? Este de aquí, el benceno, cuando actúa como sustituyentes de una cadena principal, se va a llamar fenil. Ahí está, benceno como sustituyente. El benceno como sustituyente va a formar el fenil. Ahí está, entonces tenemos 2 amino, 3 fenil, y como hay 13 carbonos en la cadena principal sería propanoico. ¿Ok? Entonces el nombre está bien, 2 amino, acá está, 3 fenil, acá está, propanoico, ¿no? Verdadero, ¿no? Entonces la respuesta sería la E de enanito. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ok? Y vamos a ver la 94. Dice: los compuestos más representativos del grupo de los hidrocarburos aromáticos homocíclicos son el benceno, el naftaleno y el fenantreno, las cuales participan en una amplia gama de sustancias tanto de origen natural como sintético. ¿Ok?
vamos a ir descartando las preguntas, ¿no? La respuesta es la A, pero vamos a demostrar por qué. Vamos a ir descartando el resto, ¿no? En la B dice, el benceno reacciona con el bromo y el tetracloruro de carbono y da como resultado 1.2 diciclohexano. En primer lugar, el benceno no reacciona con este compuesto, ¿no? Puede reaccionar, sí, claro, con el bromo 2, pero en compañía de otro elemento, de otro compuesto llamado tribromuro de hierro. Ahí está el benceno, bonito aquí. Y acá sí se puede oxidar, ¿no? Puede reaccionar con ellos dos y formar el 1.2 dibromo ciclohexano, ¿no? Entonces acá tenemos el ciclohexano. Acá tenemos el bromo. Y acá está el otro bromo. Ahí está, ¿no? Entonces es falso. No hay reacción, solamente con él, pero con bromo. Si reacciona con él, no se produciría tal reacción que hablamos, ¿no? No se produce. ¿Ok? Entonces con él no. Falso. Cuando el sustituyente de un anillo del benceno se denomina grupo bencil. Cuando el carbono, acá está, habíamos puesto, cuando el carbono del benceno se utiliza como sustituyente se llama fenil, ¿no? Entonces fenil no es. Bencil no es, disculpen. Ese no es, ¿no? El naftaleno y el fenantreno son compuestos orgánicos heterocíclicos. ¿Qué son compuestos orgánicos heterocíclicos? Significa, por ejemplo, que si es que el naftaleno hubiese sido un compuesto orgánico heterocíclico, tendría un átomo diferente a N y H, ¿no? Entonces vamos a poner aquí átomos diferentes de nitrógeno y el hidrógeno. Ahí está, ¿no? Átomos diferentes, por ejemplo, como que el nitrógeno, ¿no? El bromo. Y así, ¿no? Sucesivamente. Hay varios átomos también, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, como no está el nitrógeno, no hay nada y solamente son compuestos de carbono e hidrógeno, es falso. Y el punto de ebullición del fenantreno es menor que el naftaleno, no es mayor. ¿Por qué? Porque el benceno ya es de por sí es líquido, ¿no? Estos dos en estado sólido. Por ende, su punto de ebullición debe ser mayor, ¿no? Para transformarlo esto a líquido y también a gaseoso. Entonces, el penantreno debería ser mayor, en segundo lugar él, y por último el benceno. Es falso. Por ende, la clave es la A. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy.